Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal. Amigos, cuando hablamos de formar líderes, pensamos en el futuro. El sector agropecuario en Panamá y en el mundo entero requiere de líderes. Y creo, sinceramente, que tenemos que formar los líderes del mañana, los líderes del sector agropecuario. Pero para formar líderes tenemos que hacernos un autoexamen en el país de qué estamos haciendo con la educación agropecuaria. La formación de un líder muchas veces, y muchos de los que me están viendo en este momento, son líderes en distintas ramas de la vida, de la ciencia, de sus trabajos, y han nacido con un liderazgo nato. Yo me considero un líder nato, pero también hay líderes que se forman y que uno los prepara. Entonces el líder no solamente nace, sino que también se hace. El sector agropecuario requiere de líderes, gente que piense en qué es lo que va a pasar en el futuro en la agricultura de Panamá. Estamos creciendo, cifras de la FAO nos hablan de ese crecimiento en el año 2050 que hemos hablado aquí anteriormente, y que nos hablan de llegar a 9.500 millones de habitantes en el mundo, en la misma tierra. Pero tenemos que hacer alimentos, tenemos que producir ese alimento para tantos millones de habitantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es siendo más productivos. La innovación, el desarrollo, la investigación que hagamos en el sector agropecuario será la pieza clave y fundamental junto con las nuevas tecnologías. Pero ese empoderamiento en lo que hacemos en el campo tiene que venir de abajo, de la educación. La educación agropecuaria en nuestro país ha tenido diferentes dificultades, tanto a nivel primario, secundario y quizás de universidad. Hoy en día estamos viendo cómo, por ejemplo, en la Universidad de Panamá están habiendo convenios de equiparación, se están haciendo grandes trabajos, lo hemos visto del trabajo que ellos están haciendo en la formación de nuevos profesionales, y lo mismo están haciendo otras universidades. Pero creo que falta más. Creo que, y sería una de las cosas que yo puedo recomendar, es que comencemos a trabajar desde la etapa preescolar. Enfoquémonos en la educación agropecuaria desde el niño, porque el mundo cambió. Ese mundo tradicional donde uno sembraba un maíz y lo veía germinar, un frijol, eso cambió, porque hoy están los sistemas de hidroponía, los sistemas verticales. ¿Cómo cultivaron los alimentos en el desierto cuando hubo la guerra en el desierto? Los americanos básicamente tuvieron que vivir a base de hidroponía. Esa es la tecnología del futuro. Hoy en día, con la escasez que hay de agua para los sistemas de riego, se están buscando nuevos modelos de desarrollo de irrigación. La tecnología apunta al uso de drones que están monitoreando hoy cada día los cultivos y están buscando el momento preciso del estrés calórico de la planta para poder mandar el mensaje de a qué hora y cuántas veces tenemos que irrigar esa planta para producir. Pero el tema es la productividad, y el tema es que tenemos que producir más comida. Y ahí juega un papel importante el ser humano, los jóvenes. Yo siempre he creído en el liderazgo y de formar nuevos líderes para enfrentar ese futuro. Pero lo tenemos que hacer con la ciencia, con la tecnología, pero más importante aún es que le metamos la pasión y las ganas. Y yo quiero hablarle hoy a los jóvenes que están en secundaria, y quizás los jóvenes que están en la etapa de la universidad preparándose en carreras diversas como zootecnia o fitotecnia, o en el área de ciencias ambientales o lo que son los forestales. Muchas veces, y la mayoría de las cosas, y yo creo que un 20% de nuestro conocimiento radica en la formación académica, pero el 80% lo adquirimos con la experiencia. Y yo quisiera decir que probablemente ese 80%, parte de eso es
el liderazgo que uno gane. ¿Cuántos de ustedes no han conocido profesionales en las diferentes ramas que son muy buenos profesionales, pero son tímidos, callados, no participan en el quehacer nacional? Y yo estoy en contra totalmente de eso, porque yo creo que un líder en cualquiera de las ciencias, y más que nada en el sector agropecuario, tiene que buscar, tiene que investigar, tiene que adoptar nuevas formas de comunicación, tiene que transmitir, pero tiene que ser un tipo esponja que absorba el conocimiento, pero que lo sepa decir, lo sepa traducir. No podemos seguir teniendo profesionales que a las 3 de la tarde dejen de ser profesionales porque soltaron el lápiz, soltaron la pluma. Necesitamos gente comprometida con el mundo, gente que quiera, que ame. Y hay anécdotas que hay que contar aquí. Por ejemplo, los conocimientos que uno va adquiriendo a través del colegio son los básicos y los fundamentales. ¿Cuántos de ustedes no se criaron con las enseñanzas que le dieron sus primeros maestros de la escuela primaria? Muchos. Y muchos se criaron con ese amor, no solo para el prójimo, sino para él mismo, porque había mística en ese maestro. Pero era el maestro utility, era el maestro que enseñaba agricultura, matemáticas, ciencia, biología, física ni siquiera daban en ese momento, pero estamos hablando de la etapa de primaria. ¿Cuántos no nos acordamos de nuestros maestros? ¿Cuántos no vivimos el amor que ellos nos daban a nosotros enseñándonos? Ese mismo amor es el que tenemos que buscar, pero con la agricultura. Yo creo que tenemos que hacer un revolcón, como decía un candidato a presidente en Panamá, y hacer del sector agropecuario un gran revolcón. Nadie tiene la razón por sí mismo, nadie es dueño de la verdad. Habrán quienes digan: yo doy una mejor educación, yo la doy mejor acá, yo la doy mejor allá. Yo necesito que hagamos una concertación nacional, yo necesito que participemos todos juntos en el devenir de Panamá, en el devenir del sector agropecuario, y podamos buscar esas mentes frescas para invertir en conocimiento, invertir en nuevas tecnologías, en innovar, en desarrollar lo que han estado haciendo la Universidad Tecnológica de Panamá con el tema de la innovación, lo que han estado haciendo los profesionales de los diferentes centros educativos de Panamá. No más tenemos aquí en el vecino país de Honduras a la Universidad de Zamorano, que ha graduado grandes profesionales. Eso mismo quisiéramos tener aquí en Panamá, y no es que hablen mal de los profesionales que se gradúan en los centros educativos de Panamá, no. Estamos hablando de que estos centros de Panamá requieren de un presupuesto para tener los mejores profesionales dando clases, para tener los mejores cultivos, la mejor ganadería, los mejores trabajos de desarrollo con los equipos adecuados para que el joven pueda graduarse en las mejores universidades. Recientemente veía las 10 universidades mejores en el mundo en materia de agricultura, y creo que la número 1 estaba en un estado de los Estados Unidos, y habían 10 universidades en diferentes partes de Estados Unidos, pero también abarcaba en otros países, en otras latitudes. En la medida en que podamos crear nuevos líderes en el sector agropecuario comprometidos con lo que hacen, porque muchas veces los jóvenes, cuando están en secundaria, en los colegios IPT, van y le dan todo tipo de información, tanto de agrícola como de pecuaria, como de forestal, y el joven busca la manera de, cuando llega a la universidad, y es así como funciona, bien decide por la parte pecuaria, bien decide por la parte de fitotecnia, que es agricultura, o bien decide por la administración, que es una nueva carrera, administración agropecuaria, o por las ciencias ambientales, para poder abarcar toda la gama de cosas que tenemos en Panamá. El joven ahí desarrolla una de las cualidades, pero una parte lo va a absorber de las universidades. La otra parte es cuando él ingrese a trabajar a cualquier empresa, ya sea estatal o privada.
Y ahí va formándose ese joven con las experiencias hasta llegar a un profesional que puede optar por una maestría, por un doctorado, por un posgrado o trabajar en organismos importantes de investigación en el mundo, como ha pasado aquí en Panamá y en otras partes del mundo. Pero lo que yo quiero transmitir en el día de hoy es que ese conocimiento que requieren nuestros jóvenes, que requerimos todos, no solo lo vamos a recibir de la universidad, de los profesores, de los libros, sino también del afán que cada uno de nosotros le ponga a su carrera, el afán que cada uno le ponga al trabajo que realiza, al espíritu. Les cuento varias anécdotas. Cuando estaba en la universidad, hace 44 años, recuerdo que no existía internet, no existía celular, y recuerdo que el profesor que teníamos nos mandó una investigación sobre hacer un plan de inversión. ¿Cuándo había hecho yo un plan de inversión? Nunca. No estábamos en una carrera de administración, no estábamos en una carrera de finanzas, estábamos en una carrera agropecuaria, y nos tocó ir al BDA de Chiriquí, recuerdo, y nos atendió un técnico, en este momento no recuerdo su nombre, pero nos atendió a los 4 que estuvimos juntos. Les cuento que aprendimos todos a hacer planes de inversión desde el primer año. Y cuando presentamos nos ganamos, académicamente nos ganamos una A. Yo todavía conservo el documento que hicimos nosotros porque tuvimos que hacer una finca ficticia. Imaginarnos, era una lechería, imaginarnos que una parte era de pastoreo, una parte era la casa, la vivienda del empleado, una parte era la galera de ordeño, otra parte era la galera de los terneritos, una parte era el pastoreo de donde existía el king grass para pastoreo de corte, un riachuelo, y nos hicimos una idea de un mapa y elaboramos un mapa, y sobre eso dijimos, bueno, necesitamos hacer un plan de inversión, necesitamos comprar 20 vacas de leche, una picadora de pasto, una ordeñadora de balde. Al final creo que la suma eran $45,000 del plan de inversión. Y eso fue lo que aprendimos a hacer, el plan de inversión, porque era lo básico y lo fundamental. Y eso me ayudó muchísimo en la vida, porque cuando llegué a trabajar tanto en la empresa estatal como en la empresa privada, sabía de lo que se trataba. Que tenía que investigar sobre presentar algo que tuviese la recuperación, en qué tiempo la pagaba, y todo eso fue mucho después. Pero fueron los años. Y es fundamental el tema a lo largo de la historia de quienes hemos recibido en algún momento una parte de docencia y del conocimiento. Pero los jóvenes son así, entonces yo lo que quiero tratar de transmitir en el día de hoy a los jóvenes, que ese líder que andamos buscando en Panamá y en el mundo entero está en ti. Porque tú mismo puedes investigar, salir, habrán retos que cumplir y tú puedes estar allí. Uno vive a base de anécdotas y de cosas que la historia misma nos dice. Recuerdo que cuando ingresé a trabajar me tocó dar asistencia técnica en el área de la mesa de Pacora para los productores de leche. En ese momento no teníamos vehículo, trabajábamos en el MIDA, no teníamos vehículo, nos apoyábamos con la corporación de Bayano, con la corporación Bayano, y no teníamos carro, pero yo quería salir a trabajar porque yo tenía una función. Yo pertenecía a la Dirección Nacional de Fomento Lechero, donde estaba el doctor Jorge Canto, que en paz descanse. Y yo tenía ese deseo. Eso fue en el año 1979 más o menos, cuando estuve yo visitando a los productores de leche de esa zona. Y recuerdo que salía para allá, me dejaba el bus en el camino y yo cogía otro transporte y llevaba un lunch. Y ese lunch era una vasija de Estrella Azul que muchos de ustedes han utilizado, muchos técnicos hemos utilizado en nuestra vida de técnico.
Y llegaba a la finca, hacía mi asistencia, llenaba los formatos, le hablaba al productor sobre el uso de sal mineral, sobre los sistemas de registro de monta, sobre qué hacer con los terneros, los programas de desparasitación, los programas sanitarios, la rotación de potrero, la siembra de pasto. Me quedaba con él 2, 3, 4 horas muchas veces conversando, haciendo evaluaciones, viendo el ganado, viendo los potreros. Y recuerdo en una de esas cuando salí, prácticamente eran las 11:25, a esperar bus para irme a otra finca que estaba más adelante. Y en ese momento llegó la hora del almuerzo, eran casi las 12:40, no encontraba bus y me he sentado debajo de un palo, a la sombra, a comer. Una vez que comí, no teníamos ni agua, teníamos termos donde llevábamos agua y en algunos casos café. Y de allí salí, esperé un bus, llegó el bus y tomé el bus para llegar a la otra finca, y en esa otra finca estuve hasta las 3:30 de la tarde, y de ahí básicamente regresar a la ciudad de Panamá donde vivía. Pero eso lo hacíamos con mística, con pasión, con amor, con entrega. Pero eso nos lo da el campo, esa satisfacción, pero está en ti, está en mí, desarrollar ese conocimiento. Y lo que hoy yo sé de la vida del sector agropecuario, o lo poco que sé, se lo debo a ese caminar que tuve. Y eso mismo han tenido otros profesionales. Aquí en este programa hemos entrevistado a grandes profesionales que hay que quitarse el sombrero. Ingeniero Rolando Sánchez Díez, aquí han pasado profesionales como Edgar Chacón, gente entregada. Eso es lo que buscamos. Estos jóvenes que hoy en día están en esos colegios agropecuarios, el mundo les depara muchas cosas, vendrán muchas vicisitudes, problemas familiares, problemas en la economía. Hemos pasado por una pandemia, pero siempre tenemos un norte de trabajar, de investigar, de aprender todo lo que conocemos. Hay gente que se fue a trabajar a fincas. Yo mismo fui a trabajarme a fincas privadas, y desde que salí del gobierno estuve en la empresa privada hasta cuando llegué a ministro de Agricultura, y posteriormente he salido y estoy en empresa privada. Hay gente que son servidores públicos por naturaleza y son grandes servidores públicos, los tenemos hoy en día. Pero lo que no queremos es tener profesionales que simplemente tengan un diploma colgado en la pared y sean profesionales del sector agropecuario que a las 3 de la tarde dejan de ser profesionales. No, eso no es lo que quiere Panamá. Lo que quiere Panamá son personas entregadas, pero para eso tenemos que formarlos desde jóvenes, desde niños, que amen la tierra, que amen los productos, que amen los animales, que quieran a su país y que participen y que levanten la mano en el momento determinado para ser los profesionales que el país necesita. El rumbo del país se mide con los conocimientos que cada uno de nosotros pueda aplicar, que pueda proponer y que pueda enrumbar el destino del país. Si nuestro país es ser productor, por decir un ejemplo, de ganado de carne, pues hagámoslo bien hecho. Si es ser productor de leche, también. Si es ser productor agrícola, productor de arroz, productor de tomate, productor agroindustrial. Pero ese conocimiento lo tenemos que adquirir desde la época, desde que estamos niños. Y muchos que nacieron en familias que están relacionadas con el sector agropecuario probablemente no han tenido el problema. Y muchos llegaron a la etapa adulta y decidieron ser abogados, médicos, arquitectos, y no quisieron entrar en el sector agropecuario por alguna razón, pero han sido exitosos en otras ramas. Pero yo hoy le quiero hablar al joven, a la persona que está viéndonos y que está en formación para ser un líder agropecuario. Panamá necesita de esos líderes, pero necesitamos que tú imprimas pasión, que tengas mística, deseo de trabajar. No importa muchas veces el salario que vayas a ganar porque eres un joven apenas. No pretendas entrar a trabajar con un salario de $2,000, $3,000 cuando uno tiene que comenzar a subir el peldaño con la escalera más pequeña hasta llegar a la cima. Pero eso se lo pone uno mismo. Pero si nosotros y los diferentes gobiernos, nosotros los hombres, apoyamos el sector agropecuario con buenos presupuestos, con buenos profesores, con buena maquinaria, con buena
tecnología, nosotros vamos a crear los grandes profesionales. Miren lo que pasó en Vietnam. Vietnam pasó de ser un país mediocre en el tema de arroz a ser el número 1 en producción de arroz. Que tienen el río Mekong a lo largo y ancho de todo el país, perfecto, desarrollaron un sistema de riego, pero siendo un país comunista, desarrollaron una agricultura de alta tecnología, con invernadero, con sistemas de hidroponía, con nuevas variedades de semillas. Son el número 2 en el mundo en café. Brasil es el número 1 en café a nivel mundial. Sin embargo, Panamá está visto como uno de los productores de café geisha y el más importante en el mundo. Panamá requiere de los jóvenes, requiere de ese liderazgo. Por eso es que tenemos que juntarnos, gobierno, empresa privada, asociaciones de productores, en crear nuevos líderes, los líderes del mañana del sector agropecuario. Yo creo fundamentalmente en eso y siempre lo he dicho, que el tema de la educación para mí es un factor clave e importante para el desarrollo de cualquier rubro, de cualquier ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a crear y vamos a empoderar al joven con los nuevos retos del mañana. Ya cambió la agricultura, el mundo cambió. Hoy en día, pues todo lo que teníamos antes prácticamente ha desaparecido. Lo que no ha desaparecido es las ganas de trabajar, las ganas de innovar, las ganas de investigar. Tenemos tecnología, tenemos el uso de dron, tenemos tecnología computarizada, tenemos robots que están haciendo el trabajo en el campo y estamos haciendo monitoreos a nivel mundial y sabemos cuánto se produce, sabemos cuál es la producción por hectárea, porque tenemos unos sistemas de información con alta tecnología. Hacia allá vamos y Panamá no escapa a esa realidad, pero necesitamos darle una mirada al sistema educativo. Necesitamos empoderar más a la agricultura. Yo creo que el país requiere, y lo demostró durante la pandemia, producir alimentos, pero necesitamos más apoyo al campo, más presupuesto, más incentivos, más. No queremos subsidios, no queremos crear una agricultura y ganadería subsidiada. Queremos producir y hacer producir la tierra. Queremos que compren las cosechas, queremos hacer innovación, queremos desarrollar nuevos cultivos, nuevas variedades, nuevas razas o crear prototipos de razas que puedan estar acorde con el cambio climático que hoy estamos viviendo. Pero ese tipo de cosas lo aprendemos en parte en las universidades. Parte importante es el apoyo que está dando la empresa privada en el mundo y Panamá no va a escapar de eso. Yo quiero hablarle a ese joven que está en las aulas escolares hoy en día y que está en las universidades y que le pongan el empeño. Panamá los necesita hoy y siempre. Espero que este programa les haya gustado porque es un programa de motivación sobre la formación de líderes y que muy pronto vamos a hablar sobre eso en las escuelas agropecuarias del país porque queremos motivar a todos esos estudiantes a que sean como los profesionales que hoy en día tenemos de gran valía en el sector agropecuario para que puedan aportar todo el conocimiento que el país necesita. Soy Óscar Osorio Casal y espero que este programa les haya gustado hoy aquí en El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.